Buenos días, Ceci, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Bien y usted? Muy bien. Buenos días a todos los que nos están viendo el día de hoy. Estamos en Olivos, jóvenes. La última obra de Cota Paredes Arquitectos de más de 300 metros cuadrados. ¿Cuántos metros exactamente tenemos? 435.90. Jesucristo vencedor, con razón Es está tan grande. enorme. Con razón los 300 micropilotes, Sí, ¿verdad? Que tenemos. de 4.50. Ah, ya tenemos las otras posteadoras. De hecho, Emanuel ya anda estrenando una. Ah, mira. Así construían los egipcios las pirámides, a mano. Miles de años después seguimos usando las manos. Y miles de años después, las manos. Gente como Emanuel construyó la muralla china, las grandes catedrales, Santa María del Mar de Barcelona, ¿cómo se llama? Petra. Petra, ¿te imaginas esas ciudades talladas en la piedra? Ah, ya sé. Qué belleza. Atenas, con ese mármol blanco de Carrara. ¿Te imaginas cuánto se tardaban en hacer cada piedra de las columnas? Es que siempre había canteros. El cantero es el que corta la piedra. El albañil también corta la piedra, pero el cantero es el primero que la trabaja. Aquí Jaime lo que va a hacer es una siembra muerta, le llamamos. Muerta porque básicamente va a quedar enterrada bajo nuestros pies. Está bueno. Le va a hacer como un dadito y ya colamos esa parte y así nos da oportunidad de cerrar todo lo demás. ¿Qué es un dadito para los neófitos como yo? Un dado, por ejemplo, es como este que hicimos de este lado. Se le da como cierto exceso como de concreto en la parte de abajo y ya sobre ese va a sentar nuestro muro. Aquí, por ejemplo, no me acuerdo si se grabó, pero bueno, aquí teníamos un mega armado de varillas con epóxico Sí. inclinadas y ya se siembra y pues se le dio, y ya sobre esto pues ¿Y esas varillas con epóxico se agarraron a la zapata. contratrave o a la zapata? A la zapata. A la Y ya zapata. esta es la contratrave. Lo ideal por el cambio de nivel que teníamos. Claro, porque está más alta, ¿verdad? Ajá. Entonces, para no bajar todos estos metros cúbicos de excavación, lo que hicimos fue darle ese dado. Tiene más o menos 10 varillas de cada lado. Un armado bien chido. ¿Y qué epóxico usamos? ¿De Fester? CF1000. ¿CF1000? Sí. Utilizamos el CF1000, jóvenes, que es el epóxico de Fester. Para estructura. Estructural que te da una resistencia, creo que hasta de 12 toneladas. Y entonces todo ese hueco que quedó entre el dado y la contratrave, Ya se puede cerrar con suelo cemento. con suelo cemento. Y ya nos empezamos a desplantar nuevamente para levantar, porque aquí lo que tenemos es la ventana de la cocina. Ah, claro. Ya se aprecia mejor el espacio con estas limitantes. Sí, sí, sí. Y ahí está el refri, la alacena, la ventana. Claro. Esto es un gran ventanal. Que fíjate qué bonita luz va a tener. Porque ahorita son las 10 de la mañana y no le está pegando el sol por la inclinación. Está más hacia el norte, no está tan al sur. Sí. Entonces, por eso está sombreado. Pero en invierno, ahí donde estás, va a ser puro sol, pura luz, puro calor. Por eso ese árbol ahí va a ser increíblemente importante. ¿Qué árbol va a ser ahí? Podemos poner ahí, pues prácticamente lo que queramos, porque se puede hacer un buen cajete. Sí. Puede ser una ceiba, puede ser, no, yo ahí quiero poner, puede ser una ceiba, que es el que tiene picos
que después se le caen, que es el árbol, era el árbol sagrado maya. Puede ser una jacaranda que tira la flor morada, puede ser un tabachín que tira la flor roja, o flamboyán, primavera que tira la flor amarilla, o rosa morada que le llaman aquí, que tira la flor rosa. Ese es el que me gustaría a mí. Sí, algo como colorido. Ajá, sí, que tenga color. Pero ya se ve el espacio. Si se fijan, aquí ya viene la nivelación. Arriba de la nivelación va la dala, como aquí. Ya tenemos bajantes. Este bajante, por ejemplo, ¿es pluvial o es sanitario? Es sanitario. Los pluviales son los de la orilla. Ok. Ah, claro, porque aquí vienen baños, ¿verdad? Ajá. En planta alta. Les vamos a dejar los contactos del ingeniero Napoleón, que él es el que nos trabaja todas las instalaciones hidrosanitarias de la empresa, para que luego contraten. Ha sido maestro de la arquitectura avanzada y sus planos les van a quedar perfectos, ¿no? Completamente técnicos y de acuerdo a la normativa. Aquí ya vienen los muros, ya se empieza a entender la arquitectura. Aquí tenemos un cambio de nivel, acuérdense, ¿no? La dala de este pasillo, ¿a qué nivel va? Fíjense, ahí donde tiene la mano Ceci, ahí va el piso terminado aproximadamente. De este lado. Del otro lado, ajá. Y de este lado, pues vamos a tener la dala a este nivel, doble dala más o menos. Ahí se van a ver los 3 escalones, ¿verdad? Para bajar hacia el salón. Atrás de ese muro viene la rampa de la escalera que te lleva de la planta baja a la planta alta. La del sótano y el pasillo. Ya solo nos faltaría la boquilla con su pendiente. Del otro lado pues le vamos a poner zabaleta en la unión. Y ya podemos empezar a mandar todo hacia acá, atrás, amontonarnos. Amontonarnos. Ya estamos a una semana, ¿verdad? De empezar la excavación del sótano. Entonces, toda la parte de atrás se va a llenar con la bodega, los materiales primero, porque si no se va a volver muy complicado pasar los materiales a través de la excavación del sótano. Hay que tratar de traer un viaje de más, porque si no, se va a acabar. Sobre todo porque como están pegando, van rápido, rápido, O sea, yo diría que te traigas uno, lo que hablábamos, ¿no? De anticiparnos. Ajá. Échalos aquí adelante, pues. Sí, pues mientras se acaban primero este y ya después el de atrás. Exactamente. El de atrás sí sirve como una reserva. Ajá, como si toda esta zona fuera nuestro banco de materiales. Ajá. En el muro perimetral estamos un poquito elevados porque nos empatamos con el muro del patio de los vecinos del lado izquierdo en este punto. Entonces, de aquel lado, como tenemos una cerca que no podemos tocar por el fraccionamiento, por seguridad, lo que hicimos fue que esa dala nos quedó un poquito más alta para el momento de descimbrar, de aquel lado quede como un concreto aparente y así no tengamos que enjarrar, pero tampoco se vea feo para el fraccionamiento de ahí atrás. Que no se vean ahí blocks pegados, sino que se vea mínimo el concreto bonito. Muy bien, jóvenes, así vamos. Muy importante las dalas intermedias. Acuérdense que se tiene que poner una cadena o dala intermedia en muros de mayores de 3 metros, ¿verdad? Sí, como traemos aquí una altura de 3.35, pues le pusimos su dala intermedia para que no existan riesgos en el muro. Y ya, pues esta dala es la que vamos a traer todo alrededor si quisiéramos. Allá no es tan necesario porque tenemos una altura más promedio, pero es mejor mandarla para que ligue y que aparte si hay grietas, se corten por el concreto. Se corten. Pásale, Luis.
Ah, justo Miguel está haciendo lo que está empezando allá, Jaime. Siembras muertas para colar y ya pues alrededor se rellena de suelo cemento, que nos sirven como una contención. Siembra muerta. Sí, porque es el castillo que viene desde el micropilote. Desde el micropilote, ajá. Interesante que sea Armex, ¿verdad? O sea, calculado completamente, jóvenes. Sí. Recuerden que todo el cálculo lo hace, en este caso, los ingenieros de Cantilever Estructuras. Les dejamos también aquí los datos para que los contraten. Una gran compañía tapatía, pero al mismo tiempo nacional. Hacen cálculos para todo el país. Nosotros hacemos proyectos, la mayoría de nuestros proyectos están fuera de Guadalajara. Estamos haciendo ahorita proyectos en Cabo San Lucas, San José del Cabo, Tequisquiapan, Querétaro, en distintos lugares y todos los cálculos los está haciendo Cantilever Estructuras. Y saludos a los ingenieros. Félix, Alfredo, Reina, un gran equipo. Joven como Cota Paredes Arquitectos. ¿Quién le manda saludos, Miguel? A todos mis compañeros de aquí de la obra de Olivos. Excelente. Aquí le estamos espolvoreando cemento como si fuera harina. ¿Y esa mezcla? Explícanos, Miguel, ¿qué está haciendo ahí? Quedó un poco aguada, floja. Le estaba echando un poquito de arena y cemento para hacerla más consistente, para poderla pegar. Okay. Descubrimos otro uso de los asadones. Y de las carretillas. Ajá. Y la artesa ahí, ya bien, gracias. Saludos, Carlos, que estás viendo este video. Hasta Los Cabos. PPG Pinturas en Los Cabos, jóvenes. Una gran calidad. ¿Qué andas haciendo, Manuel? Colocándole para metérsela allá, como ya está usada, tiene poquito más filo a una nueva. Ok. Las nuevas están como más fabricadas y no tienen filo. Y cortan más estas con jet. ¿Y con el tiempo se va agarrando filo? Sí. ¿O hay que sacarle? Va agarrando, pero a veces con piedras se van chatando. Entonces hay que con un esmeril rebajar las puntas, las navajas para que corte. Esa es la clave entonces también, afilarla. Sí, porque si no ya no gira, ya no da vuelta. Ya por eso siempre están ahí batallando. Claro. Ahí están los tips de los micropilotes, jóvenes. Hay que ser como las tortugas, dice dice Toyota. Tú puedes ser como los conejos o como las tortugas. Los conejos avanzan mucho a saltos largos, pero luego se cansan y duermen. La tortuga avanza lento, pero a paso firme sin descanso. Probablemente cuando venga ya haya más muro. No, ya. Y es que todavía le falta el patio, o sea, aquí la magia es el patio, entonces todavía no se ve el patio. Ya se ve la cocina, ya se ve la estructura de atrás. Cuando ya veamos pero es que el patio va con muro de concreto. Es que viene del sótano. Sí, ¿verdad? Entonces por eso todo eso no se ha hecho, porque viene desde abajo. Como esto viene pues al terreno natural, por eso. Pero sí, ¿verdad? El eje del límite del sótano es el mismo eje del patio, del límite del patio. Es la casa más grande que hemos construido. ¿Sí? Qué chido. La cueva tenía 350, 370. Octavio es cliente también de Cota Paredes. Diseñamos una casa muy bonita allá en Querétaro que no hemos podido hacer. Me cae que nos llevamos a la gente a Querétaro y te la construimos nosotros, Octavio. Ahí vemos cómo le hacemos. Obra foránea. Sí. ¿Sabes a quién le estoy a punto de sugerir que se la podemos construir? A la clienta de Cabo San Lucas. Hasta Cabo. ¿Te ves en Cabo? La playita. Sí. Nos llevamos a todos, pues. Sí, ahí lo que conviene en obras foráneas creo es como manejar destajos. Porque avanzan más pronto. Y a ellos les conviene porque más pronto podrían regresar con su familia y así. Puede ser, pero acuérdate la tortuga. La tortuga no quiere avanzar muy rápido, quiere avanzar lentecito, pero sin parar. Bien. Cota Paredes
Adelante. Tarata, tarata, tararara.